Bueno, si no, lo que podemos hacer es que vayas presentándote, porque desde que hicimos el otro directo, que lo hicimos ya hace unos meses, ¿te acuerdas que era sobre espiritualidad y mundo digital? Si no me acuerdo, si no me Sí, equivoco. sí, sí, Ujú, ujú. sí. Mira, Adriano, te Sí, saluda bonita por aquí. experiencia. Te saluda por aquí Hola Adriano. Adriano. Hola guapo. María Qué Ángeles, bien. ¿verdad? También. María Ángeles, que acabamos de salir de una clase online ahora mismo. Hola María Ángeles. Muy bien. Qué Pues bien, qué bien. para las personas que no te conozcan, si puedes presentarte, Pues comentar un sí. poquito tu trayectoria, que es larga. Bueno, larga de muchos años. Sí, practicando yoga. Como practicante ya, pues bastante, desde los 25 años aproximadamente. O sea que Ujú, figúrate si ha pasado. Ya estoy, me quedan pocos para los 50, o sea que... ujú. Y bueno, pues casi 20 años de enseñanza de yoga, formando también profesores de yoga, ayudando a formar profesores de yoga. Y la verdad que entusiasmado con este camino. Desde que lo conozco me impactó tanto y me cambió tanto mi forma de ver la vida que sigo tan apasionado como el primer día. Así que, no sé, te puedo decir que eterno practicante, eterno estudiante de yoga y enamorado, enamorado de esta práctica y de esta forma de entender la vida, ¿no? A través de la práctica. Ujú. No sé si te vale como presentación. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, Sí, bueno, el tema es un poquito que la gente que no, bueno, que a lo mejor no ha podido ver el anterior directo, ¿no? Que a lo mejor no te conoce, era un poquito por eso, ¿no? Aunque habrá muchas personas por ahí que seguro que son alumnos tuyos, ¿no? Pero un poquito para, sí, 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 sí. como introducción, ¿no? Y bueno, el tema interesante. A mí me Si lo te parece. parece, sí, 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 me ha parecido y además, bueno, con la información que me enviaste y demás también, pues también una base, ¿no? Para hablar del tema. Y si te parece, pues bueno, comenzamos un poco con algunas de las preguntas que tenía planteadas, ¿no? La primera de ellas era qué concepto se tiene del yoga tradicional, ¿no? Y luego del yoga moderno, lo que es el concepto en líneas generales, ¿no? Que podrías darnos, Ricardo, en función de lo, Mira, bueno, yo de creo cosas que hayas que, investigado, de lo que tú y de lo de tu vivencia. yo te cuento, yo creo que antes de empezar a hablar de yoga tradicional o yoga de moderno, yo creo que tenemos que sentar una base que sería la de primero decir que es yoga, ¿no? Porque quizás podemos estar hablando de yoga durante muchísimo tiempo y dos personas hablando de la misma palabra están refiriéndose a mundos completamente distintos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer una presentación de lo que es yoga, porque bueno, seguro muchos de los que nos están escuchando lo tienen claro, pero podemos acudir a a la etimología de la palabra y como el yoga es polisémico, es decir, que tiene muchos significados, pues fijar desde el principio qué quiere decir yoga y a través de eso empezar a definir qué es el yoga moderno en contraposición del yoga tradicional, ¿no? Ujú, Entonces, como tú sabes, yoga se traduce muchas veces por unión, ¿no? Y la etimología de la palabra yoga viene del sánscrito, que es una lengua indoeuropea, igual que el latín para nosotros, y como son hermanas, pues hay muchas palabras que coinciden. De hecho, yoga viene de la raíz yu, que traducido para nosotros sería yugo, ¿no? Entonces, ¿qué significa yugo? Un yugo. Normalmente un yugo se le pone a un buey, a unos bueyes, pues para unir la carreta sí. con la tracción, ¿no? Animal, con los animales, ¿no? Entonces es un punto de unión para que todo vaya en una misma dirección, ¿no? Que no vayan los bueyes por un lado y la carreta por otro.
haciendo un paralelismo, puede ser que nuestro cuerpo y nuestra mente muchas veces están como muy desligados y también estamos desligados del mundo espiritual y parece que cada parte de nosotros va en una dirección completamente diferente, ¿verdad? Nuestro cuerpo en una dirección y nuestra mente completamente en otra. Entonces hay como esa idea de unir la carreta, podría ser un paralelismo del cuerpo, ¿no? Y los bueyes, eh, en el Tao, ¿no? Que a los bueyes pues se les compara con la mente y hay que domar la mente o domar a los bueyes, ¿no? Pues entonces sería unir la mente y el cuerpo hacia un objetivo que sería la trascendencia espiritual, ¿no? Ujú, Eh, por tanto, esa sería un poco la etimología de la palabra. ujú, Pero también al yoga ahora mismo le podemos decir como a un conjunto de prácticas que, que se hacen para llegar a un estado. Por tanto, tenemos la etimología, tenemos las prácticas, que también les llamamos yoga, y tenemos el estado al que queremos conducir con esas prácticas. Y a ese estado también le llamamos yoga, el estado de unión. Por tanto, tenemos que eso, delimitar qué queremos decir cuando hablamos de la palabra yoga y que la usemos bueno, ¿cómo te diría? Que estemos dando un buen uso de la palabra de yoga y cuando estemos usando la palabra yoga no estemos confundiéndonos. Y ahí empezará un poquito nuestra disertación sobre yoga moderno y ujú. yoga tradicional, ¿no? Sí, lo que me ha parecido muy interesante de lo que has dicho y que es ir más allá de unión mente-cuerpo, que es la Mm. definición más general que suele hacerse, ¿no? Y es lo que tú has añadido del yugo, de no solamente, o sea, de cuando el cuerpo y la mente se unen y hay luego una trascendencia espiritual. Eso es lo que más me ha llamado la atención de lo que has comentado, ¿no? Que creo que es una de las cosas claves de las que vamos a seguir hablando ahora en este directo. Justo eso, Eso justo es, eso. por todas las conclusiones que he ido sacando yo también, ¿no? Adelante. Claro, durante mucho tiempo, inclusive personalmente, y por lo que ha trascendido el yoga y cómo ha llegado a nosotros el yoga en Occidente, ¿no? Que nos ha llegado, pues, transportado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender, o yo he entendido desde un principio que el yoga era una práctica física y que esa práctica física te conducía hacia otros estados o otros niveles de conciencia, ¿no? Ujú, Pero la realidad es que el yoga no es una práctica física en sí misma. El yoga es una práctica espiritual y eso es lo que tenemos que tener claro desde el principio todos los practicantes de yoga. Es decir, es una práctica espiritual que dentro de sus componentes, y hablaremos un poquito más, con más extensión de ello, dentro de sus componentes hay una sección para la práctica física. ujú. Es decir, es una práctica espiritual que tiene un componente físico. Pero nosotros hemos entendido el yoga o hemos entrado a través del yoga justo al contrario, pensando o creyendo que es una práctica física que tiene un componente espiritual. Ujú, Y a partir de aquí empieza el error de base, ¿no? Donde empezamos a confundir y empezamos a trabajar o sentir que solamente la parte de posturas o asanas, se convierte en una totalidad que ensombrece pues todo lo que es el yoga, que es un mundo que trabaja no solamente lo físico, sino trabaja todos los aspectos del humano, ¿no? Entonces trabaja con el cuerpo, obviamente, pero otra vez trabaja con la respiración, trabaja con la energía, trabaja con la mente, trabaja con las emociones, trabaja con las relaciones. Entonces tiene un impacto en toda tu vida, ¿no? Pero el yoga moderno se entiende que es solamente postura. Si tú a alguien le preguntas, ¿qué es yoga? Directamente te diría, pues yoga es hacer posturas, ¿no? ujú. Sería lo más lógico, la respuesta más rápida, porque es lo que ha trascendido. Y también te dicen que, bueno, que el yoga, para hacer yoga, pues se hace en un centro de yoga, o se hace en una esterilla de yoga, o se hace con un profesor de yoga, ¿no? Eh, y entonces estamos justamente eso, confundiendo donde se está haciendo solamente lo que diríamos una parte muy concreta que es el mundo de las posturas, el mundo postural, el mundo de las asanas,
y lo estoy haciendo como una hipérbole y lo estoy sacando de contexto. Sí, extrapolando, ¿no? Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Eso es, te voy Extrapolando, a poner un claro. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Si tú a una persona le dijeras, oye, ¿eso de ahí qué es? Y, tú le enseñaras a un coche que le falta el volante, o le faltan los asientos, o le faltan las ruedas, inclusive le falta el motor, pues te diría, mm, no lo sé, una chatarra, por ejemplo, pero un coche no es. ¿Por qué? Aunque tiene carrocería, aunque, no sé, tuviera ruedas pero no tuviera motor, o tuviera ruedas, motor o no tuviera volante. Es decir, está claro que para lo que está hecho el coche no sirve, porque el coche sirve para transportarte de un sitio a otro. Sirve para llevarte de aquí, de punto A punto B. Por tanto, si te dan un coche o un trozo de coche solamente, no puedes considerar que eso sea útil para tu cometido. Por tanto, lo mismo pasa en yoga. Es decir, si yo cojo una parte solamente de lo que es bueno, el grupo de prácticas, y ahora hablamos un poquito si quieres más en profundidad de eso, el grupo de prácticas con lo que está integrado el yoga, y solo extraes una, que sería el mundo postural, está claro que con eso solo no vas a conseguir llegar a ningún sitio, porque es como si le faltara el motor, le faltara la esencia. Ahí falta mucho más componente, ¿no? Todos Como esos la, componentes, ujú. dime, No, perdona. estaba pensando, como la meditación. Claro, faltan muchísimos componentes. Entre otros. Entre otros, si nos vamos a los textos clásicos de yoga, eh, por ejemplo, en el Hatha Yoga Pradipika, que es un texto del siglo XV, que es el texto más antiguo que tenemos donde se empiezan a describir pues posturas de yoga, ¿no? Aparecen las primeras 16 posturas de yoga, aunque todas esas posturas hacen referencia, o casi todas, a la postura de meditación, pero ya se habla, por supuesto, de asana, pero se habla también de pranayama, del control de la respiración, se habla de la importancia también de los trabajos de limpieza, satkarma, se habla de la importancia de la meditación, de los mudras, de los triyas, de un compendio de prácticas muchísimo más amplia. Sin embargo, cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de hatha yoga, no se está diciendo solamente hago yoga, sino que haces hatha yoga. Porque hatha yoga hace referencia directamente a un trabajo psicofísico, es decir, trabajar con el cuerpo, que es una herramienta, trabajar con la respiración, trabajar con la mente, trabajar con las emociones, con las relaciones, todo eso. Entonces, tengo distintas herramientas que tengo que afinar progresivamente para que me lleven a un destino. Y ese destino podríamos haber empezado desde aquí también, pero ese destino es la pregunta que quiere responder, pues, eh, desde siempre la filosofía, ¿no? El camino espiritual lo que quiere es llevarte hacia conocerte a ti mismo. ¿Eh? Como decían los griegos desde hace muchísimo tiempo, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, o los dioses y el universo. Y la importancia de, primero, aprende quién eres, no aprende quién eres desde el plano psicológico, no desde el plano mental, sino trascendiendo ese plano mental, descubre quién eres, qué hay detrás de simplemente tu personalidad. ¿Vale? Entonces, hacia ahí es donde te quiere conducir todas estas prácticas de manera progresiva. Ujú. No sé si Bueno. me estoy liando mucho con las No, no, preguntas, o quieres que afinemos un poco más. no, o sea, un poco por resumir lo que has comentado, es como la idea de que el yoga tradicional al final exalta, o sea, el yoga moderno, perdón, exalta la importancia de la postura, ¿no? La imagen que decías que venía de Estados Unidos, en parte, y, y que el objetivo es como, se podría también decir que es
el conseguir un buen estado físico, puesto que todo se centra en las posturas, ¿no? Es como la manera en la que ha llegado aquí Mm, a Occidente, ¿no? Y sin embargo, el yoga tradicional es un sistema completo en sí mismo por todas las cosas que comentas, no solamente por las asanas, que está, digamos, representado por el nombre de Hatha Yoga, que es la parte física, sino todo lo que has comentado de los kriyas, de los shatkarmas, que son los sistemas de limpieza, de los pranayamas, de la meditación, de los mudras, de los kriyas, todo eso, ¿no? Entonces, la naturaleza, lo que has comentado también, ¿no? La naturaleza espiritual del yoga, que es lo que se olvida en mm, mm. dándole al final importancia a la imagen, porque yo creo que una de las cosas muy que tiene muchísima influencia, hoy escribí un artículo yo sobre el tema del silencio, que me parece muy interesante en relación a la práctica de yoga, eh, y es que en la era en la que vivimos de las pantallas, estamos bombardeados de imágenes y de ruidos. Entonces, con el tema de la imagen, por eso yo creo que se le está dando incluso más en los últimos años, en los últimos 10 años, más preponderancia o importancia a las asanas, en detrimento de Mm, todo el resto de cosas, ¿no? Creo que las redes sociales están haciendo, ayudando en muchos aspectos en cuanto a lo que es conectar y difundir el yoga para que llegue a más gente, y con esta pandemia aún más, pero con la contraparte esa, ¿no? Que te comento, ¿no? Bueno, de exceso de posturas. sí, sí, así es, así es. Y está claro que el componente físico tiene mucha importancia en nosotros porque es la envoltura, la primera envoltura que tenemos, ¿no? Es decir, estamos hechos de carne, de huesos, de músculos, de Claro. sangre, de linfa. Esto está aquí, es súper obvio, es nuestro vehículo Ujú. terrenal, ¿no? Con el que nos movemos y tenemos que cuidarlo, es nuestro templo, ¿no? Pero no podemos quedarnos solamente en la superficie, no podemos quedarnos solamente en lo puro estético, porque está claro que el yoga tiene muchas consecuencias. Es decir, el yoga tiene muchos efectos secundarios aprovechables, ¿no? Es Mm. decir, eh, por supuesto, si practicas yoga, hatha yoga, vas a tener un cuerpo mucho más ágil, más saludable, más sano. Tu Ujú. sistema inmune va a estar muchísimo más activo, vas a respirar mejor, te vas a sentir muchísimo mejor en tu cuerpo, vas a estar más relajada, más relajado. Es decir, vas a ver muchísimas consecuencias que son muy aprovechables, ¿no? Si practicas, bueno, hay relajaciones al final de la práctica, pues al contrario, uno sale renovado, ¿no? De una práctica de yoga. Pero no podemos olvidar que la finalidad del yoga es la trascendencia. Y aunque podamos aprovechar los efectos secundarios y el yoga puede ser en cierta manera terapéutico algunas veces y se utilice para, no sé, curar una lesión, que cada vez los médicos, y gracias a los médicos que lo están recetando, ¿no? Ujú. Como una medicina activa, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos que el fin último de la práctica del yoga es el autoconocimiento, es la introspección, es la búsqueda interior, es el descubrir progresivamente tus tendencias, tus patrones, tus reactividades y cada vez hacerte más dueño de ellos y cada vez más libre y más independiente de tu propio patrón personal, ¿no? De tu propia tendencia psicológica, ¿no? Generando un espacio interno donde cada vez soy más consciente de cómo soy, cómo estoy, cómo me siento y cómo me interrelaciono conmigo mismo y con los demás. Ujú. Entonces, es lo que tú dices, lo físico ha tenido mucha relevancia, pero yo creo y siento que ahora estamos entrando en una época que aunque haya mucha dispersión y haya mucho, eh, como diría, mucha publicidad y mucha variedad de yogas y hay muchísimos yogas con, con apellidos, ¿no? Que aprovechan bueno, lo que es la fama del yoga para vender otro tipo de cuestiones. Está claro, y siento
que también hay gente que está cada vez más interesada en un yoga con profundidad, de calado, de, que te lleve a un lugar diferente del que estamos acostumbrados a vivir, en la superficie, ¿no? Ujú. Mira, ahora justamente estabas hablando, he tomado nota de una persona que se llama Nerja Yoga y he tomado nota de la pregunta. Muy interesante y le Es responderé. Ruth, La conoces, ¿no? sí, Ruth. Bueno, Hola Ruth, cariño. he tomado nota de la pregunta porque si te parece lo que hacemos es que le contestamos al final cuando terminemos todas las preguntas que tenía hechas por el tema del orden y un poquito, si te parece a ti, ¿vale? Para dejar las Vale, preguntas yo ir perfecto, tomando nota. Aquí hay otra. claro que sí. No sé si desactivar los comentarios porque si no, pero bueno, yo creo que mejor que desactive los comentarios ahora y así después la gente pregunta porque me gusta seguir el hilo también de lo que comenta, ¿sabes? Un poquito Vale, por no perderme. Eh, vale, Ruth, luego contestamos. Y Suárez Ridaya también comentaba otra cosita. Voy a desactivar los comentarios y luego los dejamos para... Vale. Bueno, entonces, bueno, ¿y cuál crees originariamente, cuál crees que es la meta o propósito del yoga? Bueno, lo hemos un Comentado, poco ¿no? Lo hemos comentado antes. vislumbrado, ¿no? Sí. En el comentario, pero voy a dar como una vuelta antes y después te concluyo en esas Ujú, respuestas, ¿no? Y tirando un poco también de lo que es el yoga clásico, ¿no? Está claro que todo el mundo que hace yoga postural hoy en día está haciendo hatha yoga, independiente del nombre que tenga ese yoga. Sabemos que hay muchos tipos de yoga, pues Vinyasa Flow, Iyengar, aparte del hatha yoga, mil, Bikram yoga, bueno, hay mil tipos ujú, de, de yogas diferentes, ¿no? Con nombres distintos, ¿no? ujú, Y son adaptaciones, ¿no? Son adaptaciones que se van haciendo. Todo el mundo que trabaja independientemente de cómo se llame lo que está haciendo hatha yoga, en el sentido que trabaja con el cuerpo y con la energía, ¿vale? En el texto que te he comentado anteriormente de Hatha Yoga Pradipika, que es del siglo XV, ya nos dice, en el segundo verso, nos dice que la finalidad última del Hatha Yoga es el Raya Yoga. ujú, Es decir, y el Raya Yoga sabemos que hace referencia a un texto de unos 1000 años aproximadamente antes, que está escrito por Patanjali, ¿no? Y en él se dan las claves de hacia dónde apunta el yoga y los pasos que hay que irse siguiendo para alcanzar ese estado de liberación, de samadhi, de kaivalya, estado de liberación de tus propios patrones e identificaciones mentales. Entonces, en ese texto de Patanjali, en el segundo yoga, en el primer sutra ya se habla, se dice que ahora empieza la enseñanza de yoga y no le pone ningún subtítulo, ningún ujú, nombre, igual que antes se ha dicho Hatha Yoga, ahora Patanjali en este texto hace referencia a la palabra yoga como el camino y nos dice que para acceder al estado de yoga lo que hay que hacer es calmar la mente y que cuando la mente se calma, los movimientos mentales se calman y las identificaciones con esos movimientos mentales se calman, lo que siempre fuiste, tu auténtica naturaleza, mora en sí misma. Eso es lo que te dice. Y ese, en la definición, en el tercer sutra, te está diciendo justo lo que es el yoga, es morar en tu propia esencia. ¿Y cómo es eso de acceder a morar en tu propia esencia? ¿Qué sería? ¿Qué sería ese camino espiritual? Es decir, nosotros vivimos en automático, en el sentido de que estamos configurados como si fuéramos un, un, una computadora. Desde pequeñitos nos han metido un software, que pueden ser nuestros educadores, padres, sociedad, cultura. Todo esto ha ido generando una forma de entender la vida.
¿Y qué nos ha pasado a lo largo del tiempo? Que pensamos o sentimos, más que pensamos, sentimos que lo que pensamos sobre lo que nos pasa es la realidad en sí misma. Lo vuelvo a repetir. Que lo que sentimos, que lo que pensamos de lo que nos pasa es la realidad en sí misma. Y lo que nos pasa no tiene nada que ver con la interpretación que nosotros estamos dando de nuestra mente, puesto que eso viene a través de todo ese bagaje y toda esa construcción mental que he hecho, todo ese software. Por tanto, la práctica de yoga lo que va a ir progresivamente es a liberarte de todos esos patrones, tendencias y empezar a observar la vida y lo que te pasa de una manera muchísimo más neutra y descondicionada. Es decir, la pregunta sería, cuando me pasa algo en la vida, ¿puedo observarlo desde el silencio? Ahora podría hacer esa propuesta, ¿no? No hace falta que hagamos ninguna postura especial. Si yo puedo estar ahora observando lo que está pasando, esta conversación que estamos teniendo, o los que estéis en casa viéndola, ¿puedo observarlo? Esto desde el silencio, sin tener que evaluar, sin tener que juzgar, sin tener que llegar a una conclusión, sin tener que tener un racionamiento sobre lo que estoy viendo y observando. Me puedo quedar simplemente en el silencio y eso no significa que no entienda nada de lo que esté pasando, al contrario. Me puedo abrir a sentir la experiencia de una manera plena. Pero nosotros no vivimos la experiencia desde una manera plena, la vivimos desde el condicionamiento de la mente, ¿no? Y El teñido, otro día lo decía nunca. y ¿Cómo? teñido por nuestras interpretaciones. Efectivamente, efectivamente. Entonces vivimos permanentemente en la interpretación, confundiendo la realidad misma por la interpretación. Por eso cada persona en un lugar distinto o en el mismo sitio viviendo la misma circunstancia, pues tienen interpretaciones diferentes de lo mismo. Ujú. Por tanto, el camino del yoga se encarga progresivamente de enseñarte que no eres el pensador, que durante mucho tiempo nos hemos estado creyendo que somos el pensador o pensadora, Ujú. pero empezamos a darnos cuenta que si yo puedo observar mi pensamiento, no soy solo mi pensamiento. Está claro que mi pensamiento forma parte de mí como esencia, pero no me reduzco solamente al pensamiento. Soy algo más que el pensamiento. Hay algo detrás que es capaz de observar el pensamiento. Por tanto, ¿qué es eso? ¿Podría Bueno, no ser, lo sé a priori. podría ser eso que se llama la conciencia testigo? Quizás. La conciencia testigo sería como un paso, sí, como un paso previo al conocimiento, sí, es una parte. Pero todavía en la conciencia testigo hay como alguien que se apropia de la propia experiencia. Y como dice, te dice, yo soy el que está viendo, ¿no? El yoga progresivamente te lleva a dar un salto más allá, a soltar todas las identificaciones. Porque igual que vivimos la experiencia desde nuestro pensamiento, nos vivimos a nosotros mismos desde el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que hemos fabricado una idea de lo que somos nosotros a través de lo que hemos dicho, de nuestro bagaje, de lo que somos nosotros y estamos confrontando la vida todo el rato desde esa idea de mí mismo, es decir, desde mi personalidad, desde mi carácter o como lo llamamos también en yoga, desde mi ego, bueno, de la Ujú. psicología, el ego, ¿no? Y el ego no es más ni menos que ese sustrato o ese compendio de ideas sobre mí que me limitan Ujú. porque está claro que no soy solamente eso. Y eso empezamos también a descubrirlo en yoga, que estoy tan identificado a la idea de mí mismo que no me puedo vivir en una totalidad mayor, ¿no? Entonces, el camino progresivo de yoga sería empezar a soltar todas esas identificaciones. Todo eso se va a ir soltando progresivo a través de que cada práctica de yoga que haga, ya sea tan sencilla como mover un brazo y acompañar ese movimiento con la respiración,
ya en sí va a hacer que cada vez sea más consciente de mí, de mi cuerpo, de mi respiración, de mi realidad. Y cada vez está activada más el darse cuenta en mi vida. Y ese darse cuenta también se va a activar en las relaciones, en el cómo me siento. Me va a llevar hacia una mirada interior y empezar a descubrirme a mí mismo. Por lo Ujú. menos empezar a descubrir qué no soy para que progresivamente alcancemos un quién soy. Y Ricardo, ¿cuál consideras tú que han sido los mayores desvíos del yoga o desviaciones, si quieres, o en en las últimas 2 décadas? Porque hablábamos Mira, de las desviaciones mayores es tomar la parte por el todo, que es lo que hablamos al principio. el coche, ¿no? La metáfora que hacías del coche. Sí, justo es decir, es llamar, por ejemplo, a una clase de yoga, que estás haciendo yoga cuando realmente estás haciendo asana. Ujú. Entonces, si cambiáramos la nomenclatura y en vez de decir, ah, porque no pasa nada por hacer una clase de asana, ¿eh? Yo no estoy criticando que no se puedan hacer clases de asana, quitándole, por supuesto, todo lo espiritual, quitándole toda la parte de meditación, quitándote toda la parte, inclusive si quieres, de pranayama, porque lo normal es que una clase al uso hagas asana y un poco más. La relajación, quizás, a lo mejor quizás un poco de meditación. Pranayama puede ser, pero es difícil, ¿no? Entonces, no importa que sea porque hemos dicho que se pueda hasta aprovechar los efectos Ujú. secundarios del yoga, pero en vez de llamarle, si le llamáramos a una clase, como le llamamos de yoga, le llamáramos una clase postural, una clase de asana, Ujú. por ejemplo, se entendería muchísimo mejor, porque estoy practicando una parte concreta de lo que decíamos, un compendio de prácticas, donde trabajamos las interrelaciones con el mundo, donde trabajo asana, donde trabajamos la respiración, donde trabajamos los trabajos de interiorización, donde trabajamos con, eso, con la mente a través de la meditación y seguimos haciendo un trabajo progresivo de profundización. Entonces, ese es el mayor desvío. Y de ese desvío de llamar a la parte por el todo, pues lo que se ha hecho es que ahora se ha hiperespecializado toda la parte de asana. Y está muy bien, esto está muy bien, porque ahora hay como cada vez más atención postural, hay un detalle anatómico que me parece maravilloso, hay De los un americanos, ¿eh? conocimiento, Ricardo, bueno, ¿no? de Porque lo que es son de lo buenísimos, que, ¿no? sí, sí, y de la conocimiento de anatomía, de biomecánica, de cómo funciona el cuerpo, de cómo se mueve el cuerpo, de cómo orientarlo y hacer una práctica de asana bien orientada para no hacerte daño y que sea inteligente. Y eso me parece fantástico. Fantástico. Lo que pasa es que hablar de huesos, hablar de músculos y hablar de cómo colocar el codo es bien fácil. No es fácil. Es decir, hay que estudiar. Ujú. Pero es, te diría, no es, hay que haber transitado por otros espacios para poder empezar a hablar a lo mejor de un trabajo más profundo con la mente, de trabajo con cómo se mueve la mente, cómo dirigir la mente, cómo entender a la mente, ¿no? Y cómo progresivamente domarla, como hemos dicho, para generar un estado de apaciguamiento, como nos dice en el Yoga Sutra, y después morar en la propia esencia. Entonces ya hablar de esos espacios son un poco más complicados. Entonces por eso vimos de la práctica espiritual como si eso no fuera moderno, O como si ¿no? Y lo fuera moderno, religión, ¿no? O como si fuera religión. efectivamente, como si fuera religión, sí, porque tenemos, es verdad, y tenemos como un estigma Mm. con la religión, ¿no? Por nuestra Judeocristiana. vivencia o por nuestra educación. Entonces ese estigma lo tenemos como una espinita clavada y todo lo que me suena pseudo religioso, huyo despavorido de ello. Y está claro que en el fondo, como la filosofía perenne, es decir, filosofía en todos los sitios, ¿no? Del planeta, ya cojamos
cualquier religión, al final te das cuenta que siempre van a conducirte hacia el mismo sitio. Y como yo creo que lo explicamos la vez anterior, como la etimología de la palabra religión, que significa religare, igual que hemos explicado que yoga significa unión, religare significa volver a ligar. Volver a unir. Ujú. Que exactamente, que vas a unir lo que está separado. ¿Y qué está separado? Llámalo como quieras, conciencia, espíritu, Dios, llámalo, son palabras, palabras para nombrar lo innombrable. Pero al final, todo el mundo te quiere conducir, todo el mundo quiere decir, toda la filosofía, toda la religión te quiere conducir ahí. El cómo es la forma, pero la esencia siempre es la misma, ¿vale? Siempre llevan al mismo sitio. Luego por eso yo creo que se sorprenden muchas personas que se acercan al yoga. O sea, luego no me extraña que se sorprendan cuando ven, ¿no? Que bueno, que hay tantas simbologías que recuerdan a cómo es el tema del mala, ¿no? Que recuerda, o sea, que tiene mucha relación con los rosarios. Se sorprenden mucho los alumnos cuando ven que hay algo más que asanas, cuando de pronto le hablas de, bueno, de lo que has comentado, ¿no? Del trabajo respiratorio no Mm. solamente con la postura de meditación, con los pranayamas, sino que se pueden hacer acompasados con movimientos, el tema de los kriyas, de los mudras, todo ese tipo de cosas que al final se quedan muy relegados, ¿no? Se quedan muy relegados, pero, pero, pero lo importante, yo creo que de todo, como buen profe de yoga que queremos pretender ser y enseñar con profundidad que es el yoga, yo creo que todo nos tiene que resumir en llevarnos hacia un trabajo de atención. Todo lo que acabas de nombrar, al final siempre va reconduciéndome a dirigir la atención sobre una propuesta, Ujú. ya sea que haga un mudra, ya sea que haga un pranayama y esté llevando la atención al mudra, esté llevando la atención a la respiración, esté haciendo un vinyasa, un movimiento con el cuerpo acompasado de la respiración, estoy llevando la atención. Estoy trabajando permanentemente con la atención, Mm. porque se sabe que la atención es el medio por el cual te permite generar un impacto en la mente. Es decir, cuando yo trabajo con la atención de una manera continuada, sostenida sobre un elemento, sobre varios elementos, progresivamente mi mente va entrando en un estado de mayor serenidad. Cuando entra en un estado de mayor serenidad, accedo a la posibilidad de empezar a observar qué se va manifestando en mi conciencia. Pero si yo estoy muy agitado, como estamos en nuestro día a día, estamos con muchísima turbulencia porque estamos muy entretenidos, constantemente entretenidos, Sí, ¿verdad? Ya sea con hiperactivados. nuestro hiperactivados, con redes sociales, nuestro trabajo, las interrelaciones, tenemos mil cosas y encima estamos también muy ocupados porque tenemos muchas actividades que hacer. Estamos constantemente haciendo algo. Por tanto, nunca nos paramos y nuestra mente no se para. Y ese es el peor enemigo para la introspección. Introspección viene también del latín que significa introspecere, que significa mirar adentro. O sea, si no nos paramos, ¿cómo vamos a reconocer quién somos? Entonces la idea es, cuando vienes a clase de yoga, lo que haces es parar, Mm. respira y observa la respiración. Muévete y observa el movimiento. Lleva la atención aquí, lleva la atención allí. Respira profundo y genera estado de calma interna, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Bajar el ritmo de mi mente. ¿Para qué? Para después estar más presente. Y desde esa presencia moverme en mi día a día. Porque entendemos que el yoga se hace en una esterilla de caucho de un metro 60 por 60, ¿no? Y que solo puedo practicar yoga en esa esterilla, ¿vale? Y que solo practico yoga cuando vengo a clase de yoga.
pero no nos damos cuenta que el auténtico yoga se practica en la vida, que en la esterilla simplemente es un training, es un entrenamiento para la vida. Después hay que batirse el cobre en tus relaciones, en tu vida, en tu trabajo, Ahora mismo, con tu pareja. sí, es que ahora mismo me estoy acordando, no lo puedo evitar, pequeña anécdota. Creo que fuiste tú además el que lo compartiste una vez, no sé si fue en Facebook o en dónde fue, y era el dibujito de como de cómo es tu cara cuando impartes clases de yoga o cuando hablas de yoga o de con los alumnos y cómo era tu cara en la familia, ¿no? O algo así creo que era. Y entonces era como un perrito muy tranquilo, muy zen, con los ojos iluminados. Y luego en la familia saliéndole demonios, ¿no? Y no he podido evitar acordarme de esa imagen porque Claro, ahí es verdaderamente donde sale nuestro verdadero carácter, ¿no? Con la gente de confianza, ¿no? Entonces, pues, ahí están, pero esos son los auténticos maestros en la vida, ¿no? sí. Tú practicas la serenidad y practicas el reconocerte, pero después es muy fácil, bueno, no es muy fácil, ¿no? Pero en la esterilla, bueno, parece que todo es paz y amor, pero después hay que salir al mundo. Y cuando sales al mundo y empiezas a hacer un trabajo donde trabajas con relaciones, llamas, ¿no? Ujú. Tú los conoces, lo que también estáis estudiando conmigo, pues sabéis de qué va, llamas, el mundo relacional conmigo y con los demás, conmigo mismo y con los demás. Empieza a descubrir que no soy tan dulce como pensaba, ni tan amable, ¿no? Y que tengo ahí en las sombras escondida lo peor de mí, que Sí, muchas veces sale, ¿no? sí, En las relaciones. el lado oscuro. Entonces, nosotros tenemos una herida hedonista donde no nos gusta ver eso, donde ponernos en contraste a través de las prácticas de yoga, que como te he dicho que no es solamente asana, te pones en contraste en la vida. Y entonces resulta que salen, como tú has dicho, los demonios interiores. Y no nos gusta ver eso. No nos gusta. Entonces, practicar yoga no es muchas veces tan flow y tan guay, ¿no? Pero como cualquier camino espiritual, porque es enfrentarte a ti, enfrentarte a la totalidad de lo que eres, aceptar lo que eres en su totalidad, sea como sea, y aceptar tu luz y tu sombra, y aceptar las sombras no es fácil, para que en algún momento puedas desprenderte de todo ello. Ujú. Yoga no es cambiar patrones negativos por patrones positivos, es soltar los patrones para vivir libre de ellos, ¿no? De esos condicionamientos. Pero para eso primero hay que hacer un trabajo de reconocimiento, de mirar hacia adentro, de verte a ti mismo, de aceptar lo que hay, de aprender a descubrir por qué surge todo eso, ¿no? Y desde dónde surge, ¿no? Y ahí entraría la filosofía del yoga, los kleshas, las aflicciones, ¿no? Los movimientos mentales, los vritti, los obstáculos. Ujú. Tendríamos que estudiar todo eso para empezar a descubrir el porqué y progresivamente soltar, soltar. El mayor acto de yoga al final es descubrir y soltar, mirar, darte cuenta y soltar. Uy, de eso podríamos hablar bastante. Muy relacionado con el tema del agarre, muy relacionado con la mirada. En fin, ya entraríamos en un terreno que nos podría dar aquí ya para hablar mucho más tiempo. Bueno, me Otro gustaría, día. sí, sí, pero me está pareciendo muy interesante todo lo que comentas y me gustaría cerrar con la última pregunta y contestar a las dos preguntas que tengo anotadas. Cuando terminemos, si te parece, yo voy a activar los comentarios, lo comento a todos Perfecto. para que podáis, primero, si te parece, cerramos un poquito con una pregunta que tenía planteada, que sobre todo por toda la experiencia que tienes, ¿no? Como profesor de yoga y como formador de profesores, para, eh, para todas esas personas que busquen un yoga auténtico, aunque bueno, la palabra auténtica
es como el término, es muy relativa, tanto como el término que yo suelo decir, ¿no? Que es lo que es normal, que es algo normal. Lo que para uno es normal, para el otro no. Mm, mm, mm. Pero bueno, podríamos un poco decir que un yo auténtico para una persona es que esté de acuerdo con sus valores, ¿vale? Entonces ahí podríamos concretar un poquito más ese concepto. Pero ¿qué recomendaciones darías a alguien que busque un yoga que sea acorde a lo que a su esencia? Mm. Mira, tú creo que la has definido, ¿no? Sí, Como has dicho. Como has dicho tú, que alguien que sea afín a sus valores, ¿no? sí, O afín. algo así. Sí, yo creo que al final la autenticidad es eso, ¿no? Por eso he querido concretar un poquito el concepto, porque a mí la autenticidad me parece muy relativo, tanto como el concepto de normal, ¿no? De normalidad. Entonces, por concretar un poco la idea. Mira, tú sabes que hay una frase en yoga que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Sí. ¿Qué significa eso? Que vas a encontrar justo el maestro o la práctica que necesites en ese momento. Y si tú tienes una inquietud interior y tienes una inquietud espiritual y tienes una inquietud de profundizar en yoga, estoy seguro que no te valdrá cualquier cosa. Y si no la tienes, tampoco pasa nada y estará bien lo que te llegue. Y si conectas con ellos, será maravilloso y es lo que necesitas en ese momento, ¿no? Por eso tiene que haber en la viña del Señor de todo tipo de prácticas y de todo tipo de motivaciones. Pero si hay sinceridad, si hay autenticidad genuina en la búsqueda, inquietud, estoy seguro que lo encuentras, porque estás disponible para que aparezca algo que encaje con esa necesidad. Entonces, bueno, yo solamente diría, investiga, pregunta, prueba, ¿no? Porque hay que probar también. Hay que probar con distintos profes, con distintas escuelas, hay que probar con, yo inclusive a mis alumnos se lo digo, ir a probar con otros profes. No os quedéis siempre conmigo, ¿no? A lo mejor otro profe os explica algo nuevo que os ilumina en ese momento, que os da una visión completamente nueva, porque tenemos que entender ni las posturas, ni siquiera las comprensiones a nivel filosófico se cristalizan y ya las comprendo y las comprendo para siempre, sino que ese entendimiento cada vez va creciendo más. Y una postura puede ser que te den una clave y ¡ay! Se entienda de manera diferente. Y al contrario, una clave en la meditación hace que te sitúe de una forma completamente nueva. Y a lo mejor yo no tengo ese recurso como profesor porque todavía no lo he desarrollado o porque todavía no he transitado eso. Pero habrá personas que sí puedan ayudar. Entonces, yo creo que ni los profesores tenemos que estar agarrados a los alumnos, ni los alumnos agarrados a los profesores, sino que tiene que haber como, bueno, como una búsqueda tanto del profesor como del alumno, una búsqueda permanente, ¿no? Como el que se va, también dice tradicionalmente, se dice que el que se va a hacer una joya no compra cualquier metal, ¿no? Sino que busca el oro más puro para hacerse una joya, ¿no? Y la piedra preciosa, pues más refinada, y no comprar cualquier baratija. Entonces eso, descubre si ese oro es auténtico, ¿no? Porque no todo lo que reluce es oro. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes también como profesores. Y utilizar tu razón, ¿no? ¿Qué me está proponiendo esta propuesta, ¿qué es lo que, a dónde me quiere llevar esta propuesta? ¿Vale? ¿Y qué me transmite Eso esta es, persona? ¿Y qué me claro, transmite claro, también? persona o la propuesta en sí, ¿no? Bueno, al final la propuesta siempre está transmitida por una persona, pero si es, ¿a dónde me quiere llevar esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Recordemos la primera pregunta, el objetivo del yoga es el yoga mismo, es decir, como estado de unión. Ujú. ¿Eh? Bueno, ¿te parece que entremos con las preguntas? Me parece.
te recuerdo las dos que comentaron. La primera, Venga. la de Ruth. Bueno, Ruth decía, ¿consideráis que en nuestra cultura podemos alcanzar el estado de yoga sin practicar asana? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo relacionáis con las clases que impartís o que impartimos? Mm, mm, muy buena. Dice, si nuestra cultura se podría alcanzar el estado de Sí, yoga. es decir, si en nuestra cultura podemos alcanzar el estado de yoga sin... Cuando, me imagino cuando dice el estado de yoga, no sé si se... Sí. Estado meditativo o, bueno, no hace referencia a iluminación, porque eso solamente son unos pocos, pero me imagino que será como el Bueno, estado más de pod- unión, ¿no? Evidentemente. podríamos hablar otro día entero, No, otro eso ya. directo, hablando de la iluminación o de lo que entendemos por iluminación, que Eso hay es. ahí también hay Claro, mucho claro, folclore. claro, por Y eso. creo que sería conveniente poner los pies en el suelo con Sí, respecto a sí, la sí, por eso, iluminación y eso qué es es. lo que significa eso. Quedarnos más Bueno, con la idea, supongo, bueno, estado de yoga, cuando dice estado de yoga, estado de yoga, de lo que hemos también. hablado al Sí, principio. eso Mira, es. está claro que se puede alcanzar el estado de yoga por muchos otros medios. Se puede alcanzar el estado de liberación por otros medios que no son solamente el hatha yoga, ¿no? Ujú. Se puede practicar, está mucha gente que trabaja directamente la meditación Eso es, sin pasar por el plano físico. eso es. Ujú. Está claro que la vía de la meditación, de la oración y de la contemplación es la vía de acceso hacia el estado iluminativo o el estado de yoga. Está claro que se puede alcanzar sin hacer práctica postural, pero no se puede alcanzar el estado de yoga haciendo solamente posturas sin hacer un proceso de introspección, de escucha, de silencio, de meditación y una vía contemplativa. ¿Vale? Es decir, nos podemos pasar haciendo la vida a posturas y estar en el mismo punto en el que empezamos a hacer posturas. Es decir, siendo igual de ignorantes o de idiotas, por decirlo de una Bueno, forma. o igual, digamos, de cara al exterior o de cara a la galería, a tener la sensación de que no estamos igual porque nos tocamos la frente con las tibias, ¿no? Ujú, Diciéndolo un poco de manera un poco como lo viviría una persona, pero dejando evidentemente atrás todo lo que hay de trabajo de espiritualidad y de meditación. ujú, Yo una de las tengo muchos alumnos, eso que has comentado, bueno, muchos no, perdón, tengo algún alumno que me ha llegado a clase con 20 años de experiencia de meditación. ujú. Em, Te puedo asegurar, por lo que he observado, que llegan de otra manera. Al que ha practicado mucho tiempo, a lo mejor, un yoga muy físico. La sensibilidad con la que llega una persona que tiene una práctica meditativa sin haber hecho una práctica de asana es muy grande. Porque está entrenado Claro, en el observar. claro. Y eso es, la práctica de yoga es eso, entrenarte en observar, en mirar desde la presencia. Entonces, el que está entrenado desde haber practicado una vía meditativa, ya sea el Zen, ya sea el Hmm. Vedanta, ya sea el que sea, está claro que ese entrenamiento lo tiene integrado y ahora lo aplica a otro espacio, que será el plano físico. Y está claro que si te pasas muchas horas sentado, meditando, el cuerpo te va a pedir que te muevas. El cuerpo necesita actividad, ¿no? Y de hecho muchas tradiciones, como el budismo, Perdona, también Ricardo. tienen. Perdona, Sí, se te ve muy mal. No sé por qué. Ahora de pronto la conexión se te ve la cara como borrosa. sí, yo no sé dónde me he quedado. Ahora sí, ahora te vemos perfectamente. Bueno, sí, hablábamos del tema, o sea, que dando un poco la respuesta, resumiendo un poquito, decíamos a Ruth que pensábamos los dos que sí se podía alcanzar un estado de yoga sin practicar asana y estábamos hablando, tú concretamente comentabas el tema, yo comenté el tema de alumnos que me han llegado con una práctica meditativa
Y tú decías que evidentemente Ujú, la cierto. sensibilidad que se tiene es mucho mayor. Y yo incluso añadiría, Ricardo, que no solamente con, o sea, toda práctica que una cuerpo y mente con conciencia ya se llega con una sensibilidad y se puede alcanzar un estado de yoga. Y por ejemplo, Obvio. con el tema del análisis bioenergético, que llevo ya 5 años formándome, que es una corriente de psicoterapia, yo puedo afirmar que yo he habido momentos en que he tenido sensaciones muy diferentes al yoga, pero he podido alcanzar estados meditativos muy grandes. O sea, que todo lo que Mm, sea, por ejemplo, con trabajos de la antigimnasia, Feldenkrais, por ejemplo, la técnica Alexander, la educación somática, todo ese tipo de trabajos, ¿no? que van más allá del cuerpo, creo que con ese tipo de prácticas se puede alcanzar también esos estados de yoga, ¿no? O al menos por la experiencia que sí. yo tengo, que también recibí un poquito de clases de Feldenkrais en alguna ocasión, y la sensibilidad y la conciencia con la que se trabaja es espléndida, ¿no? Sí, es decir, es que generar espacios de escucha. La técnica después es lo que acompaña, pero es generar espacios de silencio y de escucha para generar internamente mm, un, un conocimiento de esa capacidad de ver, es acceder a esa capacidad de ver desde el silencio. Estamos acostumbrados a ver desde la mente, como decíamos, volviendo al principio, desde la interpretación. Quiero contestar al final a Ruth eh, sobre lo que había preguntado, sobre cómo interpretaríamos eso si, no se, si se podría hacer, ¿no? Sin acceder sin tener que trabajar asana, cómo interpretamos eso nosotros en nuestras clases de yoga, ¿no? Ordinarias. Y yo lo tengo claro. Está claro que tú puedes introducir pequeñas píldoras dentro de tus clases para que ese contenido vaya calando. Y como decía, en cada práctica ya está la esencia de la totalidad. Es decir, ya va, es como un fractal. Yo le pongo también a mis alumnos esta idea como un fractal. Un fractal es una forma geométrica que está hecha de la misma forma geométrica más pequeña. Por ejemplo, perdón, un helecho. Uh -huh. Un helecho son como triangulitos que forman un triángulo mayor, ¿no? En la naturaleza se repite mucho eso. ¿Qué significa con respecto al yoga? Que cada práctica en sí ya tiene las instrucciones para acercarte progresivamente hacia el estado de iluminación, de yoga, Samadhi, ¿no? ¿vale? Es decir, que con una cosa podrías hacerlo. Pero el conjunto hacen una totalidad mayor, ¿no? Y lo que te quiero decir que si hay inquietud también, yo creo que hacen falta después pues dar talleres, dar espacios de profundización, dar espacios de mayor comprensión de la práctica, espacios donde se explique la filosofía, talleres donde puedas dar otra dimensión a la práctica y puedas mm, trabajarlo mejor con más intensidad la meditación. Porque la clase está claro que hay una gran parte de la clase que está dirigida a lo que es la parte postural, Uh -huh. una parte que va dirigida a la relajación, otra parte que va dirigida al pranayama y otra parte que va dirigida a la meditación. Pero la mayor parte, diríamos que unas tres cuartas partes aproximadamente, se la lleva la parte de asana, ¿no? Sí, Eh, es así. y a partir de ahí, pero hay que ir desarrollando poco a poco y se puede ir introduciendo toda la filosofía y la esencia del yoga en las clases y abrir un mundo nuevo de conocimiento a las personas que llegan, porque cada uno llega por las razones que sean, pero la mayoría llegan por el plano físico. Uh -huh. La mayoría, yo entré por el plano físico, yo creo que la mayoría entramos Sí, por el plano físico, pero sí. después se nos abre un mundo nuevo que conecta con algo de nosotros que nos da una realidad eh, pues nueva, ¿no? También. Uh -huh. Luego había una segunda pregunta que Suárez A.S. Ridaya, no sé, no sé quién será, supongo que será, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que decía,
pero del yoga moderno, ¿cuántos? No lo he entendido muy bien. ¿Cuántos siguen el camino? Ah, ya lo he entendido, sí, la he vuelto a Mm. leer. Que si verdaderamente enganchan, ¿Cuán- ¿no? ¿Cuántos siguen el camino? Es decir, ¿cuántos se acercan al yoga tradicional? ¿Cuántos del yoga moderno? No sé si interpretar así un poco la pregunta. Eh, yo creo que hay muchos linajes, hay muchas escuelas, hay muchos maestros, eh, y que en el fondo, todos te van a llevar hacia el mismo sitio, pero la forma es lo que pierde, ¿no? Pasa lo mismo como hemos hablado con la religión. En el proceso de aplicar las prácticas, en llevar la forma al día a día, ahí nos perdemos. Nos perdemos porque nos quedamos en lo superficial, nos quedamos solamente en, en un objetivo cortoplacista, ¿vale? Como es el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y no vamos más allá, nos quedamos, mm, eso, muy limitados. Y va a depender mucho, no tanto de la tradición, sino del profesor con que le pongas delante. Por eso tan importante es como profesores seguir nuestra propia evolución, porque al final lo que le vamos a dar a nuestros alumnos va a ser nuestra propia evolución, ni más ni menos. No es tanto el conocimiento de asanas o el conocimiento biomecánico o el conocimiento del cuerpo, es el cómo has ido trascendiendo tú progresivamente en tu vida, en tu día a día, cómo has ido trascendiendo tus propias limitaciones. Ujú. Y ese conocimiento, sea mucho, sea poco, es lo que realmente va a calar. Como nos decía un profesor tuyo y mío de la formación, Carlos Fiel, nos decía, al final uno transmite lo que es, ni más ni menos. Transmite lo que es. O sea que lo único que puedes hacer es trabajar para ti, trabajar para tu propio desarrollo y después volcar eso en los demás, ¿no? Ujú. No sé si respondemos con esto Sí, yo creo que sí. a la pregunta. No sé, podríamos comentar, por ejemplo, preguntar a ver si alguien tiene alguna pregunta por aquí. He desactivado, o sea, están activados los comentarios. No he visto ninguna más, pero a ver si hay alguna. Eh, bueno, mandan corazoncitos. Bueno, pues si te parece, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Me ha encantado, Ricardo, me ha encantado. Yo también estoy encantado de charlar contigo. Creo que te has superado cada vez mejor. Cada vez, Bueno, cada vez esto nos vamos sintiendo más sueltos y yo también, porque evidentemente uno también necesita soltarse con esto de los directos y demás. Ay, mira, dice aquí una persona, bellísimo ese punto desde la exigencia física. Gracias por estas pildoritas de sabiduría. Pichioto, mm, supongo que será sí, Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel, cariño. Guapo. un alumno tuyo. Mm. Y bueno, un placer. Y Bueno, pues ya seguiremos, cogeremos otro tema y seguiremos profundizando cuando tú quieras. muchas gracias. Un Vale, abrazo. Ana. Un placer. Bueno, cariño, un besito muy Cuídate. grande y gracias a todos los que habéis estado ahí Ay, aguantando, mira, dicen esta hora. aquí, para que sepas, dice, tenéis que hacer más directos, me encanta, Natividad, que un profe Nada, nada, tío. te guía a tu mejor versión de nosotros mismos. Gracias, Ricardo, por todo lo que aporta. Un directo del que salgo con mucha paz. Se agradece. Muchas gracias a los dos. Más charlas, por favor, me ha encantado. Me alegro mucho.